Página 241. El trabajo. Así como los pasos nos ayudan a convertirnos en personas mejores, el servicio es una manera de aprender a funcionar de nuevo en el mundo. Muchas de las habilidades que adquirimos a través del servicio se reflejan en nuestra vida laboral. Quizá a veces nos sintamos fuera de lugar e impostores en nuestro trabajo, pero en NA somos participantes plenos. No cuestionamos nuestro propósito primordial o nuestro derecho a participar. En una confraternidad donde la autoridad fundamental es un poder más grande que nosotros, aprendemos a trabajar con nuestros semejantes, con algo que ofrecer y conocer, en lugar de vernos como autoridad o víctima. Aprendemos a canalizar nuestra energía en una dirección constructiva y a través de la práctica intentamos mantenernos centrados. Vamos más allá de nuestras capacidades actuales y vemos que podemos sobrevivir y tener éxito aunque no seamos perfectos. Página 242. El servicio contrarresta el egoísmo y potencia los sentimientos de autoestima. Aprendemos a tomar distancia y a pensar antes de responder. No todo lo que nos afecta es personal y no tenemos que devolver el golpe cada vez. NA nos proporciona un lugar seguro para cometer errores, descubrir quiénes somos y aprender a relacionarnos con los demás. Las cosas que nos ponen a la defensiva o nos hacen sentirse superiores son casi las mismas vayamos donde vayamos. Vemos cómo se manifiestan nuestros defectos de carácter y procuramos ser humildes, hacemos enmiendas o simplemente cambiamos de rumbo y empezamos de nuevo. Todo el mundo comete errores, pero admitir rápidamente que nos equivocamos es una demostración de integridad y responsabilidad de nuestros actos. La experiencia de servicio nos ayuda a asumir responsabilidades y aprender a cumplirlas mientras avanzamos. Aprendemos a sentarnos y quedarnos callados y a que nuestra voz se escuche cuando tenemos algo que decir. Empezamos a sentir que tenemos un lugar legítimo en el mundo sin miedo o vergüenza. A medida que practicamos estos principios en todos los aspectos de nuestra vida, algunas de las diferencias entre lo que somos en nuestra vida laboral y en nuestra recuperación empiezan a desaparecer. Una manera de practicar estos principios es ser útiles en nuestro trabajo. Algunos miembros se preguntan, ¿cómo practico la unidad en el trabajo? ¿Cómo dejo que mi poder superior esté al mando durante mi jornada laboral? ¿Cuál es el propósito primordial de este lugar de trabajo y cómo contribuyo a que se logre? Página 243. ¿Cuál es mi propósito primordial aquí? Tengamos el trabajo que tengamos, podemos considerarlo una oportunidad para practicar nuestros principios, cosa que lo convierte en una buena manera de aprovechar el tiempo. Entre comillas, solía tomarme las responsabilidades como una carga. Aprender a verlas como una manera de hacer la voluntad de mi poder superior me hizo considerarlas un privilegio, comillas. Con los principios espirituales como guía, somos valiosos donde quiera que estemos. La gente que nos rodea suele ver nuestro valor antes que nosotros. Lo más importante quizá es cuando estamos espiritualmente conectados, la creatividad fluye a través de nosotros, lo que no necesariamente significa que pintemos cuadros o compongamos música, aunque también podemos, sino que vemos solución a los problemas y disfrutamos de hacer lo que hacemos lo mejor posible. La transición de NA al mundo del trabajo no siempre es fluida. Quizás nos impresione descubrir que fuera de la confraternidad no se aplica la tercera tradición. No somos miembros de otros grupos solo por nuestro deseo de serlo. Puede que tengamos que ganarnos nuestro sitio en otra mesa y que en muchos lugares nunca nos acepten como nos gustaría. Además, las cosas que nos parecen perfectamente naturales con nuestros compañeros de NA tal vez sean inapropiadas e incluso escandalosas en otra parte. Somos conscientes de la forma en que compartimos nuestros sentimientos e historia.
Aprendemos a diferenciar entre amistades, relaciones de recuperación y relaciones profesionales y empezamos a comprender que podemos modificar nuestro comportamiento sin necesidad de ponernos en situaciones comprometidas. Página 244. A medida que avanzamos en el trabajo de los pasos, somos más capaces de reconocer nuestros progresos también en otros aspectos. La humildad que adquirimos en los pasos nos ayuda a descubrir a dónde pertenecemos en el mundo. Empezamos a darnos cuenta de que no somos mejores ni peores de los demás, incluso en el trabajo, y que nuestras aptitudes son útiles. Un miembro lo llamaba encontrar un trabajo que le fuera bien tanto para sus talentos como para sus males. Cuando descubrimos el entorno adecuado, vemos que podemos destacar por algunas de las cosas que nos resultaban de lo más incómodas de nosotros. Algunos somos trabajadores por naturaleza, otros muy buenos para quedarnos sentados tranquilos y muy presentes en el momento. Cualquiera de las dos características puede ser tanto un defecto como un talento, depende de cómo la usemos. El sentimiento de culpa de ser improductivos y robarle tiempo al trabajo se alimenta solo. Por otro lado, el impulso de estar en constante movimiento puede ser consecuencia del miedo. Cuando no nos tomamos el tiempo necesario para pensar en lo que estamos haciendo y cómo pueden acumularse rápidamente pequeñas equivocaciones. Como con todo lo que hacemos, procuramos alcanzar un equilibrio saludable. Nuestras dificultades pueden ser diferentes, pero los principios que practicamos son los mismos. Algunos no hemos trabajado nunca hasta empezar a estar limpios, y otros lo único que hacíamos era trabajar. De la misma manera, algunos no necesitamos trabajar por motivos económicos y otros estamos incapacitados para poder seguir trabajando de forma continua. Página 245. Aún así, puede resultarnos provechoso tener un horario y rendir cuentas. Tal vez nos resistamos a tener una vida estructurada, pero puede ayudarnos enormemente. A fin de cuentas, somos criaturas de costumbres. Cuando sentimos que tenemos un propósito que determina nuestro día, estamos más cómodos con nosotros mismos y nuestra vida. Podemos trabajar para ocupar el tiempo o para pagar las cuentas, o puede que el trabajo sea uno de los elementos principales que nos define. Aquellos que tenemos una ocupación que nos resulta significativa o valiosa, somos afortunados. Es un objetivo al que muchos aspiramos y cuando creemos hacer un buen trabajo en algo que nos interesa, nos sentimos profundamente satisfechos. Seamos como seamos, vengamos de donde vengamos, tenemos algo que ofrecer. Nuestra ética del trabajo es un conjunto de hábitos que determinan cómo usamos nuestro tiempo. Cuando nos proponemos algo podemos ser excepcionalmente decididos. Poca gente ha tenido en su vida una motivación semejante a la de un adicto en busca de una dosis. Cuando aprendemos a trasladar esa determinación a objetivos sanos, podemos lograr cosas asombrosas. Sabemos que si hacemos algo con regularidad, se convertirá en una costumbre. Lo que empieza con disciplina se transforma en hábito y con el tiempo en placer. Este método, sin embargo, tiene un peligro. La sustitución puede ser mortal, especialmente cuando parece que nos funciona. La característica de nuestra enfermedad es la progresión. Cuando notamos que nuestra relación con una actividad nos permite justificar la ingobernabilidad en otras áreas de nuestra vida, probablemente sea el momento de examinar minuciosamente nuestros actos, nuestras motivaciones y nuestros pasos. Página 246. Como la sensación de ser ineptos puede perseguirnos hasta bien avanzada la recuperación, quizás dediquemos tiempo y energía a demostrarnos que valemos a estar a la altura de un nivel inalcanzable e imaginario. Tal vez oscilemos de la profunda inseguridad y el deseo de agradar a resistirnos a las reglas básicas y las exigencias de un trabajo. Nuestra falta de autoaceptación queda de manifiesto cuando no podemos aceptar cumplidos.
Cuando nos sentimos mal con nosotros o indignos, tendemos a compensarlo exageradamente. Tal vez nos sorprendamos cubriendo a otros o haciendo turnos indeseables por miedo a que seamos de alguna manera más prescindibles que los demás. Entre comillas, destacaba en mi trabajo, pero aún así no me sentía responsable ni productivo. La sensación de incompetencia me perseguía, comillas, dijo un miembro. Quizás resulte difícil reconocer la diferencia entre el deseo auténtico de hacer las cosas mejor y el rendimiento motivado por el miedo. Cuando el miedo nos empuja, puede que notemos que la postergación se convierte en un problema. Tenemos miedo de acabar y lo que empezamos y comenzamos a poner excusas. Entre comillas, cuando me acerco al final de un proyecto, me siento como si estuviese en un remolino. No sé de dónde viene la resistencia, pero es tan fuerte que apenas consigo mantenerme en pie, comillas. Podemos tener tantas ideas y tantas cosas sin acabar que tomar una decisión sobre qué hacer a continuación agrava nuestra ansiedad. Un adicto compartió que se sentía como un velocista en una maratón, muy bien en la salida, pero pésimo para terminar. Página 247. A veces, incluso usamos nuestros defectos en beneficio propio. Por ejemplo, nos castigamos porque postergamos algo que nos da miedo. También podemos utilizar esa energía para hacer un montón de otras cosas, entre comillas. Raramente soy más productiva que cuando postergo. Puedo llegar a tener toda la casa limpia porque no quiero ponerme a estudiar o me siento a hacer la contabilidad doméstica para evitar una conversación difícil, comillas, compartió una compañera. Pero poner todo ese esfuerzo en mantenernos ocupados no nos acerca a nuestra meta. Tarde o temprano debemos admitir la verdad y afrontar lo que tratamos de evitar. Casi siempre hace falta mucha más energía para evitar que para hacer. Eficiencia es el resultado de ordenar y despejar todo ese material defectuoso que nos quita tiempo y energía. Aspiramos al equilibrio y lo encontramos de diferentes maneras. Cuando logramos estar más cómodos con nosotros mismos, también lo estamos con los demás. La buena voluntad y la humildad demuestran un genuino deseo de hacerlo mejor, por muy bien que lo hagamos, no porque tenemos algo que demostrar, sino porque nos interesa. Podemos practicar nuestros principios en el lugar de trabajo sin ser ingenuos ni estar ansiosos por agradar. En la medida en que nos mantenemos limpios, desarrollamos una historia nueva. Puede que nuestros colegas no nos hayan visto desesperados ni tengan razones para suponer que somos adictos en recuperación. No tenemos que renunciar a nuestro anonimato para integrar lo que somos en nuestra profesión. Es una decisión personal. Somos seres humanos que hacemos todo lo posible por ser responsables y productivos. Página 248. El trabajo puede convertirse en una coartada para no practicar nuestro programa. Hemos oído muchas veces que perdemos todo lo que anteponemos a la recuperación y muchos lo hemos vivido con trabajos y cosas materiales que parecían hacer de la recuperación algo obsoleto o inoportuno. Cuando usamos las herramientas que tenemos disponibles, vemos los desafíos con los que nos topamos en el trabajo como oportunidades para practicar el programa. Aplicar los principios nunca empeora la vida. Cuando nos practicamos el programa, nuestros problemas se exageran injustificadamente. Nos sentimos demasiado responsables, obsesionados y obligados a continuar, incluso cuando una pausa podría aportarnos la distancia necesaria. Somos miembros exitosos de la sociedad, seamos o no parte de la población activa. Tenemos tanta integridad en nuestro trabajo y con la gente a la que servimos fuera de nuestras reuniones como en ellas. Y eso es lo importante. Cuando practicamos estos principios en todos los aspectos de nuestra vida, aportamos mucho al mundo. No es solo una teoría o otra perorata sobre nuestro potencial, es nuestra experiencia, es lo que hacemos.